Qué bueno estar otra vez en un tiempo de devocional, un tiempo de encuentro con nuestro Señor. Bueno, espero que estés bien ahí en tu casa, en donde estés, que estemos conectados y que estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que estemos todos con un propósito, recibir la palabra de Dios y por supuesto este tiempo que sea un encuentro con el Señor, un tiempo de recibir palabra, de ser fortalecidos, de ser renovados. Necesitamos este tiempo de encuentro. Seguramente vamos a tener muchos desafíos todavía por delante hasta que el Señor nos llame. Por eso es necesario que estemos siempre escudriñando las Escrituras, dice la Biblia. Por otro lado, dice que no dejemos de congregarnos. Esta es una forma de congregarnos, de como iglesia juntos, estar estudiando la palabra del Señor. Hoy, día viernes, día de devocional, quiero compartirte un devocional que a mí particularmente esta palabra me ha bendecido ya desde hace muchos años y hoy quiero compartirla con ustedes, con hermanos, hermanas, amigos, todos los que nos están acompañando y estoy seguro que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Me gustaría que tengamos una palabra de oración donde le pidamos al Señor que Él nos hable, que nos dé un corazón sensible. Oremos. Padre querido, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo hermoso, tiempo precioso que tú nos das de estar delante de tu presencia, estudiando tu palabra, escuchando palabra del cielo para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé ahora un corazón entendido, un corazón sabio para comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des oídos atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores. Ahora, Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Dios, que en esta hora, si hubiere alguien que está molesto por alguna enfermedad, una situación que le está complicando, extiende tu mano, Señor. Trae paz en los corazones y que ahora podamos recibir tu palabra. Recibimos con gozo, Señor, con alegría, esta tu palabra, que es palabra que permanece para siempre. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga otra vez y que ahí donde estás podamos compartir la palabra. En este caso, quiero leerte un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 15, y dice desde el versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y les dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Subrayo estos versículos, los dos últimos. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice luego: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga tu vida. Aquí la palabra nos habla, nos está hablando del futuro,
nos está hablando de transformaciones que van a ocurrir en nuestras vidas, nos está hablando de la esperanza de la vida eterna, nos está descorriendo el telón del mundo espiritual para que entendamos que no lo que vemos no es toda la vida, lo que nosotros habitualmente estamos compartiendo, mirando, viendo, a veces a las corridas con las actividades de este mundo, los afanes de esta vida, lo llama la Biblia, no es toda la vida, esto no es todo lo que el Señor tiene para nosotros, hay mucho más y en realidad esto simplemente es un anticipo de todo. En este tiempo vemos las bendiciones de Dios en nosotros, pero es un anticipo de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, una frase que quiero que hoy destaquemos de acuerdo al título de este devocional es victoria más victoria. ¿De qué se trata esto? Bueno, hermanos queridos, la Biblia nos dice, habla de los hijos de Dios. Nosotros podemos tener pensamientos sobre nosotros mismos y tenemos un concepto en realidad todos. Tenemos un concepto personal, pensamos de nosotros de tal o cual manera. Hay tres conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y normalmente estamos muy atentos a lo que la gente piensa de nosotros, ¿no? Estamos muy atentos porque la mirada del otro nos es tan importante, nos interesa agradar al otro. Vivimos en sociedad, el ser humano no puede vivir solo, vivimos siempre en sociedad. Y nos interesa la opinión del otro. Cuando nos hablan de que tienen una buena opinión, nos gusta. Cuando sabemos que tienen una mala opinión de nosotros, nos afecta nuestro estado de ánimo. Entonces está la opinión de los demás, está la opinión mía, qué es lo que yo pienso de mí mismo, qué es lo que vos pensás de vos. Y por otro lado, creo que lo que más nos debe interesar es qué piensa Dios de nosotros. ¿Cuál es la mirada de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué es lo que dice Dios de tu vida y de mi vida? Bueno, hay personas que tienen tendencia a lo positivo y otras personas tienen tendencia a lo negativo. Hay personas que son optimistas, otras que son, bueno, no tanto, ahí más bien pesimistas. Y el que es optimista va a pensar siempre en lo bueno y el pesimista en lo malo. Hay algunos que son pesimistas y están pensando, bueno, seguramente Dios está mirando desde el cielo interesado en ver cuántos pecados uno comete para después darnos con un palo por la cabeza, un garrote por la cabeza. Bueno, no. La Biblia nos dice que Dios es amor. Él no tiene una animosidad para mirarnos con ojos negativos, para ver en qué nos equivocamos, ¿no? Una canción que se cantaba hace muchos años decía que en realidad alguien imaginaba que Dios era como un hombre anciano que estaba con su larga barba blanca, muy interesado en llevar el registro de los pecados que cometemos nosotros los seres humanos todos los días. Bueno, no es así. En realidad, por supuesto que Dios todo lo sabe y quedan registros de lo que hacemos y lo que no hacemos para Dios, obviamente, pero no está interesado en eso. El plan de Dios, el deseo de Dios es que seamos felices, que estemos bendecidos. Y hoy quiero subrayar, el plan de Dios, el deseo de Dios, del corazón de Dios es que no solamente seamos felices, sino que vivamos, dice la Biblia, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición, porque es lo que nos dice la Biblia. Reitero siempre un texto de Jeremías 29:11 que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Dios quiere bendecirnos, el deseo de Dios es darnos su bendición en todas las cosas, su ayuda, su fortaleza. Segunda de Corintios 2 dice de esta manera, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, hay que entender este pasaje. Vamos a subrayar por ahora la frase que dice, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo
en Cristo Jesús. Y nos detenemos ahí. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Siempre quiere llevarnos de victoria en victoria. Siempre nos quiere llevar de poder en poder. Por supuesto que los seres humanos, los cristianos, quien sea, pasamos siempre dificultades. Nuestra vida no es todo problemas, pero sí, dentro de las bendiciones y gozos y alegrías, también tenemos desafíos, tenemos momentos de lucha, momentos de tristeza, donde hay que pelear la buena batalla, y el Señor nos dice que Él nos quiere llevar siempre de triunfo en triunfo. A lo que ocurrió hace unos años, en el año 2010, fue un gran triunfo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes los mineros chilenos que estuvieron atrapados durante 69 días? Fue algo tremendo. Todo el mundo estaba atento. Un tal José Enrique fue uno de los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra en un derrumbe en la mina de cobre de San José, Chile. Era el 5 de agosto de 2010 y recién pudieron perforar la pared el 22 de agosto de 2010, 17 días después del derrumbe, y más de 1.000 millones de personas vieron esa victoria por TV. Fue una maravillosa victoria, tremendo, parecía imposible. Ahí dentro había, entre los mineros, personas que estaban orando a Dios, personas que estaban confiando en Dios. Afuera, muchas personas habían hecho cadenas de oración pidiendo que Dios pusiera su mano. La tarea parecía realmente imposible, 69 días, pero al final fue una gran victoria. Y esto un poco que nos ilustra cómo es nuestra vida. Nuestra vida está compuesta por situaciones de alegrías, pero también de tristezas. Nuestra vida está compuesta por momentos, por situaciones donde parece que todo va bien y de repente tenemos viento en contra. Así que no nos aburrimos, ¿no? La vida está llena de desafíos, de dificultades, de pruebas, de luchas. El ser cristiano no nos libra de los problemas. Si pensás que el ser cristiano ya está, es suficiente y no vamos a tener problemas nunca, estamos equivocados. En realidad, los cristianos pasamos luchas como todo el mundo. La gran diferencia es que Dios ha prometido acompañarnos. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, sufrimiento, pero confíen, yo he vencido al mundo, y Él nos promete: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los problemas estarán presentes en nuestra vida mientras vivamos. Los problemas son parte de la vida, nunca se van a terminar. En cuanto vencemos un problema, van a surgir otros, tendremos momentos también de alegrías. Pero algo que nos ha prometido el Señor es que los cristianos, los hijos de Dios, podemos salir de victoria o estar de victoria en victoria. Eso es lo que nos dice la Biblia. Es la palabra de Dios y lo que nosotros tenemos que creer. Dice la palabra, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo o en victoria en Cristo Jesús. Y el otro pasaje que leí al principio dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria, triunfo, sinónimo de éxito en el nombre del Señor. Vos y yo, usted y yo, vamos a pasar situaciones difíciles por momentos, pero el Señor nos ha prometido que Él nos va a llevar siempre en victoria si estamos tomados de su mano. Yo no sé qué estás pasando en estos días, no sé cómo estás transitando este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba para el mundo. Pero lo cierto es que los cristianos más que nunca podemos experimentar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Él ha prometido que nos va a dar siempre victoria sobre las situaciones más difíciles que nos toquen atravesar. En primer lugar, entonces, el Señor quiere darnos victoria sobre los enemigos que se nos presentan. Todos tenemos que enfrentar distintos enemigos. Hay personas que son muy
muy amigables, muy de llevarse bien con todo el mundo. Dice, yo no tengo ningún enemigo. Bueno, lo cierto es que hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas, y el enemigo de nuestras almas va a levantar enemigos y situaciones en contra de nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, el enemigo siempre se va a levantar. Ahora, ¿qué dice el Salmo 18? El Salmo 18 nos habla en varios versículos acerca de la confianza que podemos tener en el Señor, que vamos a ser librados. Dice el Salmo 18, versículo 3, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, decía el rey David. El salmista había aprendido algo. Invocaré al Señor, es decir, clamaré al Señor, buscaré su presencia, oraré al Señor, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Podés tener la certeza? ¿Podés creerlo en esta hora? La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. ¿Podés creer ahí en tu casa que el Señor te da la victoria? Sobre los enemigos que se levantan, se van a levantar enemigos. Por más que seas una persona amigable, una persona tan agradable, se van a levantar enemigos. La Biblia dice que no tenemos lucha, lo reitero, ese texto que estoy recordando últimamente, no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra huestes de maldad, es decir, fuerzas espirituales que vienen en contra nuestra. El salmista también dice en el Salmo 18, me tendieron lazos de muerte, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En mi angustia, dice el salmista, invoqué al Señor. Otra vez, ¿qué es invocar a Dios? No solamente mencionar el nombre del Señor, sino una invocación continua, es un clamor continuo, es un proceso de búsqueda del Señor. Y cuando uno está invocando el nombre del Señor, toma el tiempo para creerle, para buscar su presencia, sabemos que Dios nos va a dar la victoria en cualquier situación que atravesemos, mientras hagamos la voluntad de Dios, estemos en la perfecta voluntad del Señor. Dice el salmista también, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo. David tenía muchos enemigos. Era alguien que estaba ungido por Dios, pero tenía sus luchas. Finalmente dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor quiere darnos victoria, más victoria en nuestras vidas. Quizá pensás, bueno, a mí me está pasando que no tengo tantas victorias. En Cristo Jesús podemos tener la victoria, pero es necesario que tengamos ese tiempo de encuentro con el Señor. Agradezcamos al Señor por habernos librado de tantos enemigos y habernos sacado a un lugar espacioso, como dice el salmista. Trata de recordar las victorias que Dios te dio. Sin duda que vas a decir, Dios me ha librado tantas veces, Dios me ha ayudado, el Señor me ha levantado con su mano poderosa. Seguramente podés decirlo ahí en tu lugar donde estás compartiendo este mensaje, seguramente estarás diciendo, sí Señor, vos me ayudaste, vos me libraste. ¿Cuántas veces el Señor, una y otra vez, nos libra de nuestros enemigos? Muchas veces ganamos enemigos sin querer, sin buscarlo, pero se levantan los enemigos, no sabemos por qué. Quizá por situaciones de celos, de envidia, de bronca, de lo que fuere, se levantan los enemigos. Pero Dios ha prometido darnos victoria sobre los enemigos que vemos y también sobre los enemigos ocultos. En la Biblia encontramos muchos personajes que tuvieron enemigos que se levantaron para destruirlos. Tenemos un caso muy emblemático, el caso de Daniel, el profeta. Dice la Biblia que Daniel era fiel, una persona que no hacía mal a nadie, lo único que hacía era servir a Dios, servir al rey muy diligentemente. Él era fiel en todo, pero por supuesto que surgieron personas con envidia hacia Daniel y que finalmente
lo hicieron trampas, distintas trampas, y termina en el foso de los leones injustamente. ¿Qué podría haber dicho Daniel? Bueno, Señor, esto es una derrota, esto es un fracaso, te he servido fielmente. Pero hermanos, los cristianos también sufrimos, los cristianos también pasamos momentos difíciles, pero el Señor ha prometido transformar nuestras luchas en victorias. Otra vez, recordemos, más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esta palabra tiene que estar grabada en nuestros corazones. Gracias al Señor que siempre, esta palabra tenemos que grabar a nuestro corazón, siempre nos lleva de triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Daniel? Llegó al foso de los leones, pero del foso de los leones el Señor mandó ahí un ángel que lo guardó y de él salió de ahí ileso, pero salió todavía con mayor bendición que antes. Salió con la fama que no la buscaba, obviamente, fama para el nombre de Dios, es decir, honor al nombre de Dios, honor también sobre la vida de Daniel. El propio rey tuvo un encuentro con Dios y dice que nadie vaya a hablar en contra del Dios de Daniel, y comenzó a adorar también a Dios, el rey, porque vio la mano poderosa del Señor. Seremos probados, pasaremos por dificultades, pero quiero que hoy tengas presente en tu mente, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Él quiere que seamos victoriosos en todo. José y sus hermanos, ¿no? José era envidiado y dice los hermanos en algún momento, vamos a que venga José, ahora lo mataremos y veremos qué será de sus sueños. Porque José tenía sueños que Dios había puesto en su mente, sueños de bendición, sueños de prosperidad, sueños de victoria. Pero el enemigo se levantaba en forma en el rostro de sus hermanos. El enemigo de José, que era el diablo, las fuerzas de oscuridad, utilizaban a sus hermanos para que, con la envidia y demás, quería matarlo. Pero José es levantado después como el segundo después del faraón, después del rey, porque confió en el Señor. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Dispuesta a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a ser victorioso en Cristo? Bueno, no es fácil, pero también la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Es hora de que experimentemos la palabra de Dios. No podemos guiarnos por nuestras emociones. Nuestras emociones nos van a decir por momentos que todo está bien, pero por momentos nos va a querer tirar abajo, vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer desanimarnos. Pero el Señor Jesucristo ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, encontramos cientos de ejemplos en la Biblia de personas que se levantaron enemigos en su contra sin ellos haberlos buscado. Se levantaron los enemigos simplemente porque estaban al servicio de Dios. Vos y yo, usted y yo, mientras queremos servir al Señor, vamos a ver cómo se levantan los enemigos. El diablo para causarnos derrota, pero algo que hoy tenemos que grabar en nuestros corazones. La voluntad de Dios es que seamos victoriosos. Dios quiere llevarnos siempre en victoria. Y si hay oposición, ¿qué vamos a hacer si se levantan los enemigos? ¿Cómo podremos solucionar esa situación? La Biblia nos dice en Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Tremenda palabra. Yo le creo al Señor. Sé que Dios lo ha hecho en mi vida, en mi familia, lo hemos comprobado. Como personas o espíritus que se levantaron en contra de nosotros, no pudieron. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cristo es el Señor, Él es el Todopoderoso. No hay ningún arma forjada contra nosotros que pueda prosperar, porque Dios se ha propuesto que si estamos tomados de su mano, Él nos quiere llevar siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El Señor también
nos quiere dar a nosotros victoria siempre, victoria sobre el pecado. Entonces, victoria sobre los enemigos que son visibles, los enemigos que son ocultos, que traman cosas contra nosotros, pero también el Señor quiere darnos victoria sobre el pecado. ¿De qué nos sirve si tenemos victoria en muchas áreas, pero no tenemos victoria sobre el pecado? Bueno, si vivimos en el pecado, vamos a ir cuesta abajo. Cada día nuestra vida va a ser peor, peor, peor y peor. Al contrario, cuando estamos tomados de la mano del Señor, Él nos da victoria sobre el pecado, podemos agradar al Señor y entonces dice la Biblia que la comunión íntima del Señor es con los que le aman, con los que le buscan. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no nos va a dominar a nosotros los hijos de Dios, porque no estamos bajo el tiempo de la ley, estamos bajo la gracia, es decir, el poder de Dios. El Espíritu Santo vive ya en nosotros, somos templos del Espíritu Santo y nos da la posibilidad de que podamos vivir en victoria. También nos da la tranquilidad de que el Señor perdona nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, vos y yo, usted y yo, podemos tener victoria aún sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre la tendencia que tenemos hacia el mal. El Espíritu Santo nos da victoria. Primera de Juan 2:2 dice, y Él, está hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, en el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos perdón de todos nuestros pecados. Tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, perdóname, perdona todos mis pecados. Recibo ahora el perdón en el nombre de Jesús y tendremos el perdón de todos nuestros pecados. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué bueno, hermanos queridos. Primera de Juan 3:9 también dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, victoria sobre el pecado. El pecado no va a enseñorearse, no va a adueñarse de nosotros, sino que el poder de Dios nos ayuda. No intentes humanamente vencer al pecado porque no vas a poder. Es con la ayuda del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Quizá queremos vencer la envidia, los celos, la crítica, el chisme, la murmuración, tentaciones que a veces tenemos de deprimirnos, de enojarnos, de angustiarnos. Bueno, el Señor nos da la victoria por medio de su Espíritu Santo. Nos da victoria sobre el pecado, pero también nos da la victoria sobre la tentación, que es el paso previo antes de caer en pecado. Y dice la Biblia, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. El Señor permite que atravesemos situaciones de tentación, pero no es algo que va a superar las fuerzas que tenemos en Dios. Dios siempre nos va a dar las fuerzas para que podamos tener victoria aún sobre las tentaciones. Y dice la palabra en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos tendrán un mal fin, pero el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos?
los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que buscan la presencia del Señor. Esto nos lleva al punto, el plan de Dios, que nos mantengamos puros delante del Señor, que evitemos el materialismo, que evitemos los ataques del enemigo con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos lleva siempre en victoria. El Señor nos da victoria sobre nuestra naturaleza caída. Muchas veces caemos en una situación de perder el control porque no permitimos que el Espíritu Santo llenara nuestras vidas. Quiero recalcarte, el Señor nos da la victoria aún sobre nuestra carnalidad, sobre nuestras debilidades, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libra y también, sobre todo, por la persona del Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu Santo en tu vida. Permití que el Espíritu Santo llene tu alma, tu corazón, todo tu ser. Que tu vida realmente pueda reflejar la victoria de Jesucristo. También podríamos hablar horas de las áreas donde el Señor nos da la victoria, con el carácter, con las tendencias que podemos tener a la depresión, a la angustia, al desánimo. El Señor nos da la victoria, pero también hay algo que debemos tener en cuenta. Va a llegar un momento en que todos un día seremos llamados delante de la presencia del Señor. Y por supuesto, todos tendremos que dar cuentas de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, para nosotros los hijos de Dios, que estamos en comunión con el Señor. No va a ser un momento de sufrimiento, no va a ser un momento de dolor, un momento de vergüenza. Si estamos tomados de la mano del Señor, podremos decirle: Señor, aquí estoy, qué bueno, quiero darte un abrazo, felices de estar en la presencia de Dios. Primera de Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo que se deteriora, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, ni siquiera la muerte puede derrotar a un hijo de Dios, porque el Señor nos lleva siempre de victoria en victoria, y el Señor, por medio de su sacrificio, ha ganado para nosotros la vida eterna. Dios ha preparado una vida que es algo que ni podemos imaginar. Así dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, o sea, nadie se lo ha podido imaginar, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman al Señor. Cosas tremendas, cosas maravillosas Dios ha preparado para nuestras vidas. Lee otra vez el pasaje de Primera de Corintios 15 y dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para finalizar, vamos a detenernos en este último versículo, 1 Corintios 15, 58. Y dice, primero el 57, el Señor nos da victoria, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos asegura que vos y yo, usted y yo, somos victoriosos en Cristo. Y debemos vivirlo de esta manera, debemos confesarlo, debemos declararlo: soy un victorioso, soy un vencedor en el nombre de Jesús. Pero veamos el versículo 58. Así que, teniendo en cuenta esto, hermanos míos amados, pensando en que somos victoriosos por medio de Jesucristo, estad firmes y constantes. Bueno, usted sabe, acá la frase firmes me hace acordar a un soldado que está en su puesto y está firme, no se cae, no se tira a dormir, está firme.
pero no solamente firmes, sino constantes. Es decir, hay personas que son como si fuera las cañitas voladoras, ¿no? Un día tienen tanto brillo y explotan por ahí en el aire y da un gran brillo, pero es efímero, algo que pasa enseguida. Hay personas que tienen mucha luz, brillan mucho, explotan y después no quedó nada, así como una cañita voladora. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar firmes. La palabra firme nos da la intención o nos da la idea de que alguien está en el lugar que tiene que estar, donde Dios lo ha puesto. El caso de un soldado que está firme, no está distraído, está atento, pero no solamente está un rato firme, como puede ser un soldado que tiene firmeza por un rato y después puede irse a dormir, distraerse, ir a tomar algo, salir de su puesto, sino que dice estar firmes y constantes. El Señor quiere que usted y yo, vos y yo, podamos estar firmes en el Señor siempre, constantes, a través del tiempo. Aunque pasen los días y no veamos la respuesta del Señor, es decir, yo le creo al Señor, constantes. Es aunque pase el tiempo, aunque ocurran situaciones difíciles, me mantengo tomado de la mano del Señor. Entonces, firmes, también constantes, y no solamente constantes, sino que ahora creciendo. Es decir, no solamente contentos con la salvación, no solamente ser constantes en el tiempo, sino ahora pretender más, crecer, un crecimiento espiritual, un desarrollo. Usted y yo, vos y yo fuimos llamados para ser cada día más semejantes a Jesucristo, más parecidos al Señor Jesucristo. Obviamente, en esta vida nunca vamos a llegar a ser como Cristo. Él es nuestro modelo inalcanzable, pero Él es nuestra guía, Él es nuestro norte, Él es nuestra meta. Puestos los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Ahora, la palabra también nos dice que un día en su presencia seremos uno con Él. Seremos como Él es porque le veremos tal cual es y seremos uno con el Señor. Esto debe alentarnos. Firmes en el Señor, constantes y creciendo, siempre creciendo. Estás bien espiritualmente, tenés que seguir creciendo, tenés que seguir mejorando, tenés que seguir fortaleciéndote, llenando de Dios, porque eso va a redundar en tener victoria más victoria. No solamente firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sino teniendo en cuenta algo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa para los hijos de Dios. Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros. No es en vano trabajar para Dios. Por ahí hay personas que dicen, bueno, cuánta lucha, trabajar para Dios me suscita enemigos, se levantan los enemigos, cuántos sufrimientos. Bueno, no es en vano. El apóstol Pablo sufrió y todos los apóstoles, excepto uno, excepto Juan, todos fueron mártires, todos los apóstoles, salvo Juan, que estaba en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Todos fueron mártires, todos fueron asesinados. Entonces sabemos que vamos a pasar momentos de lucha, de tribulación, vamos a pasar ataques del enemigo, pero dice la Biblia, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa para nuestro trabajo. Hay recompensa para nuestro servicio. El Señor lo ve. Los hombres por ahí no ven tu trabajo, lo que estás haciendo para Dios. Los hombres no esperes el aplauso de ninguna persona. No esperes el aplauso de los hombres. Fíjate de agradar a Dios. Qué importante que entendamos que la recompensa viene del Señor. Así que mantengámonos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, estando conscientes que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y ahí cuando dice trabajo se refiere a todo lo que podemos hacer para el reino de Dios. Todos fuimos llamados para realizar una tarea, para ser intercesores, para orar, para ayudar, distintas tareas que podemos realizar. Y tenemos que preguntarnos ahora, para finalizar, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy trabajando para Dios? Bueno, pero el templo está cerrado. No se trata en el templo. Ahí en tu lugar, donde estés, en el barrio, en el trabajo, en el lugar de estudios, donde fuere, tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Dios nos ayude. Te quiero dejar el texto otra vez. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te animo que le creas al Señor. Te animo a que te aferres de las promesas del Señor y digas, yo tengo la victoria en el nombre de Jesús. El Señor me lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Tan grandes las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Bendiciones, más bendiciones. Así que si estás pasando luchas, si vienen pruebas y aún la muerte quiere golpear en la puerta de tu casa, recordá el texto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Ya no hay poder de la muerte. Dice la Biblia que se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aún la muerte no puede evitar que los hijos de Dios podamos proclamar que tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre querido, Padre bueno, gracias porque tú nos llevas siempre en triunfo por medio de Jesucristo. Nos llevas de victoria en victoria, de poder en poder. Bendice la vida de mis hermanos, aquellos que están luchando, Señor, con problemas en su hogar, en su familia, extiende tu mano. Problemas de enfermedad, extiende tu mano. Padre, enviamos palabra de sanidad para los que están enfermos, que reciban ahora un toque tuyo. Oramos, Señor, por los hermanos de la iglesia que están atravesando situaciones de enfermedad. Ahí, Señor, enviamos palabra de sanidad. Confiamos que tú estás obrando, que tú estás liberando, que tú estás sanando. Quebramos ahora todo yugo de maldad. Se rompe toda atadura. En el nombre de Jesús, enviamos ahora palabra de bendición para cada familia, para cada hogar. Oh Dios del cielo, te pedimos que extiendas tu mano en esta hora, sanando, liberando, rompiendo cadenas de oscuridad. Te pedimos, Señor, que tu bendición repose sobre cada familia. Oh Dios del cielo, bendice a mis hermanos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Declaramos que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Resistimos al diablo, resistimos toda fuerza de oscuridad y recibimos ahora la bendición del cielo, bendición en el trabajo, bendición en la familia, bendición en nuestra vida espiritual, en todas las áreas. Hoy, Señor, resistimos al enemigo y declaramos que el diablo no tiene arte ni parte sobre nuestras vidas. Somos más que vencedores, somos más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos en esta hora, sella esta palabra en nuestros corazones. No, Señor, no permitas que el enemigo nos pueda introducir el pensamiento de que vamos a ser derrotados. Te creemos a ti, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y creemos tu palabra que tú nos llevas siempre en triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que bendigas el culto del día domingo que tendremos, que bendigas a tu iglesia, Señor, para finalizar este día, los días que siguen, hasta comenzar una nueva semana. Tu presencia nos guarde, tu paz esté con nuestras vidas. Te agradecemos por todo, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Ruego al Señor que el Espíritu Santo pueda grabar en tu vida
esta palabra, somos más que vencedores, estamos en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si el mensaje te fue de bendición, compartilo con otras personas. Dios te guarde, nos reencontramos el domingo a las 19 horas. Bendiciones.